¿Qué es la fe? Ateos prominentes se jactan al decir que la fe es creer sin evidencia o es la evidencia irrefutable de que los cristianos son personas ignorantes y dispuestos a creer tercamente en cuentos de hadas. En este episodio veremos que una fe correctamente definida de acuerdo con la Biblia no es ninguna de estas cosas y tiene implicaciones profundas que impactan cada área de nuestra vida. La fe es una de esas palabras, es uno de esos términos que utilizamos tan frecuentemente y tan comúnmente que por costumbre nada más el significado se llega a distorsionar y no lo tenemos claro cuando lo estamos usando. Es decir, lo usamos por inercia, no con la intencionalidad que deberíamos hacerlo. Parte de eso también, y algo que ayuda mucho a esta confusión que existe con respecto a lo que es la fe, es el hecho de que en la vida cotidiana, en el día a día, utilizamos fe para muchas cosas, es decir, utilizamos fe en muchas formas y significados diferentes. Por ejemplo, una de las formas más comunes de utilizar la palabra fe es para referirnos cuando alguien cree algo a pesar de que no tiene pruebas o de que no tiene evidencia al respecto. Como decía al principio, este es un significado que ateos prominentes, tales como Richard Dawkins, dicen que es la fe. Y no solamente ellos, porque también muchos cristianos adoptan este significado de la fe, adoptan esta definición de la fe. Sin embargo, creo yo que esta mala interpretación de lo que significa fe resulta de una mala interpretación de un versículo bíblico. De hecho, 2 Corintios 5:7 dice que nosotros vivimos por fe y no por vista. Y mi sospecha es que la gente toma este pasaje y lo que saca es que la fe no tiene vista, la fe es ciega, ¿verdad? Y que ser cristiano de algún modo es como andar con los ojos cerrados. Sin embargo, debemos recordar algo y es muy importante y es uno de los grandes consejos que podemos dar cuando hablamos de interpretación bíblica, es no leer solamente un pasaje, sino leer el contexto, ¿verdad? No podemos sacar un texto de contexto. Es decir, cuando hacemos esto y echando un vistazo al contexto que está alrededor de este versículo específico, nos vamos a dar cuenta de que Pablo está hablando de que este mundo, el mundo físico, el mundo en el que vivimos, esta vida, no es nuestro hogar final, no es nuestro destino final. De hecho, su punto en 2 Corintios 5:7 realmente es que los creyentes no debemos estar tan enfocados en este mundo, en lo que vemos, y no debemos olvidar cuál es nuestro verdadero hogar que todavía no lo vemos. Es decir, no vamos a andar meramente por lo que estamos viendo alrededor nuestro, que es el mundo actual, sino que debemos tener puesta nuestra vista, nuestra mente en aquello que todavía no vemos, que es la vida eterna con Dios. Como vemos, es algo totalmente diferente al hecho de decir que la fe es simplemente ciega. Peor aún que pensar que la fe significa de que podemos creer aún sin alguna evidencia, es pensar que la fe significa de que nosotros debemos creer aún en contra de evidencias, aún en contra de pruebas que nos dicen que estemos equivocados. De hecho, mucha gente piensa que la fe es tratar de convencernos a nosotros mismos de que algo es cierto. Es decir, yo sé que alguna cosa no es cierta, pero si yo tengo suficiente fe, si yo simplemente me puedo convencer a mí mismo de que eso es cierto, de algún modo eso será cierto. Y ante estas malas visiones de lo que es la fe, hay algo que debemos tener muy claro y hay algo que debemos recordar. Y es que la Biblia debe interpretar nuestras experiencias, la Biblia debe formar e informar la forma en que nosotros vemos el mundo en lugar del opuesto. Nuestras experiencias no deben moldear la forma en que nosotros vemos la Biblia. Nuestras experiencias no deben decirnos cómo interpretar la Biblia. Es al revés. La Biblia
realmente nos da el mapa para interpretar las experiencias, para interpretar qué es lo que estamos viviendo. Entonces, teniendo esto claro, ¿qué realmente es entonces una fe bíblica? Y esta es una pregunta fundamental y es una pregunta que todos los cristianos deberíamos conocer y deberíamos profundizar en ella. Hebreos 11:1 nos dice, la fe es decir, aquí nos está dando una definición. Hebreos dice, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Es muy interesante porque la palabra griega significa fe, se deriva de un verbo que significa convencer con argumentos. La fe es entonces, podemos decir, estar convencido de las cosas que no podemos ver. Por ejemplo, la existencia de Dios, que va a haber un cielo después de esta tierra, la resurrección, que todas esas cosas son reales. Un componente muy importante de la fe es la confianza. Y de hecho la palabra fe también se puede traducir como confianza. Este aspecto incluye también una aceptación intelectual de las cosas que son verdad. Es decir, la aceptación intelectual es creer que algo es cierto. Fe nos lleva un paso más allá y nos lleva a confiar en aquello que es verdad. Es decir, muchas personas han utilizado el ejemplo de una silla para ilustrar este punto, para ilustrar esta diferencia. Y es que yo puedo ver una silla y yo puedo entender racionalmente que es una silla. Puedo entender racionalmente que si yo me siento, me va a aguantar y yo puedo estar cómodamente sentado en ella. Sin embargo, a pesar de que yo entienda eso racionalmente, es diferente cuando yo efectivamente confío en eso que yo sé que es verdad y me siento en esa silla. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el del avión. Es bien sabido, es parte de la cultura, es parte del conocimiento popular que la forma más segura de poder transportarse es mediante un avión. Aún así, hay muchas personas que no viajan porque tienen terror de subirse a un avión. Y ellos pueden tener ese terror a pesar de que ellos intelectualmente acepten y puedan ver la evidencia y puedan ver los hechos de que el avión es la forma más segura. Es decir, ellos saben que este hecho es verdad, que la forma más segura de viajar es mediante un avión. Ellos deciden no poner su confianza en eso que es verdad. Podríamos decir entonces que desde un punto de vista bíblico ellos deciden no tener confianza en el avión porque a pesar de que saben que es verdad, no ponen su confianza en el avión. Comprender esos dos aspectos de la fe, es decir, que primero ocupamos estar convencidos de que algo es verdad y luego también ocupamos confiar en eso, es sumamente crucial. Porque muchas personas creen cosas sobre Jesús, muchas personas estarán intelectualmente de acuerdo con cosas que la Biblia y la misma historia nos puede decir acerca de Jesús. Pero el mero hecho de saber que esas cosas son así, el mero hecho de saber esos hechos, no es lo que la Biblia entiende por fe. De hecho, Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, Santiago nos está diciendo, también los demonios saben que Dios existe. Es más, los demonios saben mejor que nosotros que Dios existe. Y aún así ellos tiemblan. ¿Por qué? Porque no ponen su confianza en Dios, porque no confían en Dios. La mera aceptación intelectual no es suficiente para una fe bíblica. También debemos confiar en eso que es verdad. Y también, por supuesto, debemos saber que eso es verdad para poder tener una fe bíblica. Es decir, la fe bíblica no va en contra tampoco de la evidencia, no va en contra de lo que yo pueda saber que es verdad, porque más bien la fe bíblica presupone que yo sé lo que eso es verdad y luego decido confiar en eso. Hay varios puntos además que quiero tocar acerca de la fe. El primero está basado justamente en una historia que está en Marcos 9. Una de las cosas que podemos extraer de este capítulo es que la fe
No es algo de que es todo o nada. Es decir, no es como que usted tiene toda la fe del mundo o no tiene ninguna fe en absoluto. Hay muchas creencias y muchas enseñanzas hoy en día que intentan hacer ver la fe de esta forma, pero eso realmente no es correcto. En este capítulo de Marcos 9 se nos relata la historia de un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado y cuando Jesús le pregunta que si quiere que él lo libere, si él cree que Jesús lo puede hacer, este hombre dice, sí, yo creo, ayuda mi incredulidad. Ahora, parece bastante contradictorio, parece bastante paradójico el hecho de que el hombre diga, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Pero aún así, a pesar de que es paradójico, yo creo que también es un resumen muy bueno de la lucha interna que nosotros como cristianos podemos experimentar. Nosotros como cristianos muchas veces estamos buscando a Jesús sabiendo que estamos en medio del agua y que no podemos salir, pero nuestro corazón está mirando hacia arriba, hacia Jesús. No podemos pretender que la fe es un todo o es nada, ¿verdad? A veces ocupamos crecer en nuestra fe, pero Jesús también está dispuesto a trabajar con nosotros mientras eso sucede. No vemos ninguna reprensión de Jesús en la Biblia por alguien que confió en él, pero que no pudo llegar a una confianza plena totalmente al 100% en Jesús. Jesús mismo nunca promete resolver todas nuestras dudas. La mayoría de las veces lo que Jesús dice es, confíe en mí, ¿verdad? Déjeme trabajar. Usted quizá no pueda tener todo resuelto, pero confíe en mí. Esto nos lleva a que no debemos tener miedo de las dudas o de las preguntas que no podamos responder en su totalidad. De hecho, muchas veces Dios sale a nuestro encuentro en esos lugares y nos ayuda a crecer y nos da una respuesta que ocupamos más allá incluso de la respuesta que andamos buscando. Nuestras creencias efectivamente deben tener razones por detrás. Hay una razón por la que debemos tener nuestras creencias. Y esas creencias deben corresponder lo más posible a la realidad que podamos. Es decir, nuestras creencias deben ser lo más verdaderas posibles. Pero aún así no podemos tener una expectativa de que vamos a tener una certeza al 100%. Esta no solamente sería una expectativa irrealista, sino que también sería una expectativa que no es bíblica. Por el contrario, lo que nosotros podemos hacer, una fe bíblica, muchas veces se ve en la forma de yo confío a Dios y a pesar de que no tenga todas las cosas acomodadas, a pesar de que no tenga ese 100% que yo quisiera tener, aún así decido confiar en Dios y en lo que Él vaya a hacer. Tercer punto, la confianza que es parte de la fe es una confianza activa que se muestra a través de la obediencia. Y eso es algo que también muchas veces no prestamos atención o no escuchamos mucho actualmente. Pensemos en Abraham. La Biblia nos habla cómo él se fortaleció en fe y está en este salón de la fama en Hebreos 11, ¿verdad? Y nos dice que él siguió los mandamientos de Dios por medio de esa fe. Es decir, la fe a veces se ve mucho como un medio por el cual yo puedo hacer cosas, pero realmente la fe bíblica es confiar en Dios y seguir lo que Él me manda, seguir y obedecer a lo que Dios me está llamando. Una fe auténtica, y ojo con esto, se refleja en cada área de la vida cotidiana. No solamente en momentos de angustia, no solamente cuando yo quiero algo, sino que una fe bíblica auténtica se va a reflejar en cada área de mi vida, en cada área en la que yo esté. De hecho, Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Cuarto punto, y esto es sumamente importante. El objeto de nuestra fe es Dios. Y esto quiere decir que nuestra fe se fundamenta en Dios y en sus promesas. La fe no es fe en la fe. No es que yo voy a creer algo simplemente porque yo lo creo. No es tampoco que por el hecho de que yo crea algo, eso va a pasar.
La fe es que yo creo que Dios, porque está fundamentada en Dios, está dirigida hacia Dios, es creer y confiar que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, lo que Él verdaderamente ha prometido. Quinto, la forma en que nos debemos acercar a Dios, porque también muchas veces la fe se utiliza para decir cómo nosotros deberíamos pedirle cosas a Dios. Sin embargo, la forma en que nos debiéramos acercar a Dios es pedirle las cosas que a nosotros nos gustaría, ¿verdad? Como cualquier hijo lo haría con un buen padre y tenemos un buen padre en Dios. Pero también tener claros que nosotros pedimos y Dios dice sí o no o todavía no. Y nosotros tener claro que nosotros debemos confiar en su voluntad, que puede ser que sí, que puede ser que la respuesta sea no. Confiar en su bondad, que aún incluso los no de Dios son un reflejo de su bondad, son un reflejo de su amor para nosotros y son un reflejo de su soberanía. La fe es increíblemente importante porque es el medio a través del cual establecemos una relación con Dios. Efesios 2.8 dice, por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Nuevamente, la fe no es algo que yo tenga, la fe es un regalo que viene de Dios. La fe es la forma en que nosotros recibimos lo que Dios ha hecho por nosotros. El hecho de que Jesús vivió una vida perfecta en obediencia a Dios, que murió para pagar por la naturaleza pecaminosa, como diría Pablo, que nos aleja de Dios y que mediante la resurrección de Jesús, Él derrotó el pecado, derrotó la muerte y que si nosotros ponemos nuestra fe, es decir, si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, en lo que nosotros sabemos que es verdad, recibimos entonces el perdón de pecados y regalos de vida eterna y podemos entonces volver a tener comunión con Dios. La fe, como hemos visto, la fe no es creer sin evidencias. La fe no es creer contrario a las evidencias. La fe es la confianza en lo que yo sé que es verdad. La fe es la confianza en la obra de Jesús, en la existencia de Dios y en la confianza que podemos tener en su carácter justo, perfecto y santo.